con anatomía básica de la cara. Los integrantes son Richard Conesaca, Daniela Tinillo y Nicole Trujillo. Pásale, por favor. Nico, Entonces, antes que le empieces, perdón que te corte, primero veamos que estén todos, ¿ya? Ah, ya, perdón, vale. Ya, Aulestia. Presente. Bamonde. Presente. Cochago. Presente. Delgado. Presente. Gómez. Presente. Montes de Oca. Presente. Nicolalde. Presente. Pasquel. Presente. Pilco. Presente. Saltos. Presente. Taxi. Presente. Tenesaca. Presente. Tibán. Presente. Tinillo. Presente. Trujillo. Presente. Yenchón. Presente. Y Zurita, Dog. Estamos completos. Ahora sí, chicos, sigan nomás, perdón. Ya, vale, gracias. Entonces, lo que nosotros vamos a ver durante esta exposición, en un inicio será la anatomía básica de cara, luego las cavidades de cara que tienen relación, porque la mayoría de estas se van a ver en los diferentes métodos de imagen, y finalmente los métodos de imagen. Pásale, por favor, Andy. Ya, entonces vamos a comenzar con la anatomía de cara. Ya vamos a hacer un recuento anatómico no muy extenso, pero sí de las estructuras más principales. Ya, bueno, solo para que recordemos, el esqueleto de la cara va a estar constituido o va a estar situado en la parte inferior y en la mitad inferior y anterior del cráneo. Este se va a dividir principalmente en dos partes principales, la mandíbula superior y también en los libros de anatomía hablan como la mandíbula inferior. La mandíbula superior va a estar conformada por los 13 huesos de la cara, de los cuales 2 van a ser huesos impares y el resto van a ser huesos pares. Entonces, solo para que recordemos, los huesos pares que tenemos en los huesos faciales van a ser el vómer y la mandíbula, y los huesos pares van a ser los huesos nasales, el cornete nasal inferior, los huesos maxilares, los huesos lacrimales, también los huesos palatinos y los cigomáticos. Entonces, justo, bueno, en la imagen que nosotros vemos en el lado izquierdo, bueno, sería en el lado derecho si vemos como tenemos que ver las imágenes en RX y en todos los métodos de imagen, pero si vemos así como por lado, sería en el lado izquierdo. Ahí tenemos los principales huesos que nosotros incluso podemos palparnos, por ejemplo, como el frontal. Igual al momento de abrir nuestra boca podemos sentir el maxilar, también el mandibular, los otros que ya hablamos en los huesos del cráneo, el esfenoides, el etmoides, los temporales, los parietales, entre otros. Pásale, por favor. Ya, bueno, aquí tenemos, la anterior era una vista anterior, aquí tenemos una vista lateral y una vista lateral interna. Entonces, por ejemplo, en esta vista lateral podemos ver una parte de los huesos nasales, también tenemos el hueso lacrimal o también denominado hueso unguis, tenemos parte del hueso cigomático, también parte del vómer, el maxilar superior y la mandíbula. También en la vista interna, que ya es como un poquito más específico, también tenemos los mismos huesos que ustedes ven en el lado izquierdo, pero esos están como en un corte de la visión interna, ¿ya? Pásale, por favor. Perdón que no le señale, pero estoy intentando prender mi compu. Ya, entonces, en cuanto al hueso lagrimal, ese también les dije al inicio que también se denomina hueso unguis. Esta va a ser una lámina ósea cuadrilátera que va a estar aplanada en sentido lateral a medial. ¿Dónde se va a ubicar? Se va a ubicar en la parte medial de la órbita posterior a la apófisis frontal del maxilar. Este hueso nos va a presentar 2 caras y 4 bordes. Las caras van a ser lateral y medial y los bordes van a ser superior, inferior, anterior y posterior. La cara lateral va a estar dividida por la cresta lagrimal posterior en 2 partes. Esta se va a dividir en una anterior y en una posterior. La anterior, en la parte superior, va a completar al surco lagrimal y en la parte inferior va a completar al conducto nasolagrimal, y la cara o la parte posterior va a ser como lisa, y esta se va a situar en el mismo plano que la lámina orbitaria del hueso etmoides. En cuanto a su cara medial, esta va a estar recubierta o cubierta por la mucosa correspondiente de las cavidades nasales y va a presentar una depresión en el centro que va a corresponder a la cresta lagrimal.
En el borde superior vamos a ver que este hueso se va a articular en su borde superior con la apófisis orbitaria medial del hueso frontal. En el borde inferior va a estar articulado con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. En el borde anterior se va a articular con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso maxilar. Y en el posterior se va a articular con la lámina del hueso etmoides y el cornete lagrimal del maxilar. Pásale, por favor. Pásale, Andy, porfis. Bueno, igual está una fotito del hueso nasal y del hueso unguis para que no se confundan, ¿ya? Ya, en cuanto a los huesos de la nariz o los huesos nasales, estos se van, ya sabemos dónde están ubicados, se los puede palpar, van a estar ubicados a ambos lados de la línea media, entre las apófisis frontales del maxilar e inferiores al borde nasal del hueso frontal. Estos van a presentar 2 caras y 4 bordes, igual es una cara anterior y posterior, y los bordes van a ser igual que los anteriores, superior, inferior, lateral y medial. La cara anterior de este hueso va a ser convexa en sentido transversal e inferiormente, pero va a ser cóncava en sentido vertical y superior. Y en su parte media, como ven en el huesito, en el gráfico, que es en la izquierda, se ve va a estar en su cara media, va a ser atravesada o se va a encontrar un orificio vascular. En su cara posterior, esta va a ser un poco diferente porque va a estar cubierta, como ustedes ven en la punta, por rugorosidades, en las cuales el hueso nasal se une con la espina nasal del hueso frontal. En cuanto a su borde superior, este se va a articular con el borde nasal del hueso frontal. En el borde inferior va a tener continuidad con el cartílago lateral de la nariz. En el borde lateral va a estar articulada con la apófisis frontal del maxilar. Y en el borde medial va a estar articulado con el hueso nasal del otro lado. También lo que tengo aquí en la diapo, la unión de los dos huesos nasales con el frontal, vamos a conocer anatómicamente como nasion. Es justo donde está marcado la liñita. No se olviden de eso. La unión de los dos huesos nasales con el frontal se llama nasion. Ahí está justo lo de los bordes, lo que les decía, que por ejemplo en la cara posterior están estas rugosidades en la parte superior y en la cara nasal o cara anterior está justo este orificio que les decía en la parte media, que es el orificio vascular. Pásale, Andy, por favor. Ya, entonces continuando con lo que serían las estructuras de la cara, vamos a hablar un poco sobre el tabique nasal. En primer lugar, lo vamos a definir como una estructura laminar osteocartilaginosa, por lo que está formada por hueso y cartílago, que se va a ubicar en la parte media de la pirámide nasal, en una disposición vertical antero-posterior, y forma lo que sería la pared interna de las fosas nasales. Al hablar de la estructura anatómica per se del tabique nasal, nosotros diríamos que el tabique nasal o el septum nasal va a estar formado por el esqueleto óseo y cartilaginoso, el cual está compuesto por la lámina perpendicular del etmoides, que ustedes pueden ver en esta imagen en la parte superior, el cartílago cuadrangular o el cartílago septal y el hueso vomer por la parte inferior. Además de eso, vamos a tener algunas otras estructuras de las cuales vamos a hablar, como por ejemplo la columela, que sería este cartílago que tienen en la punta de la nariz, que técnicamente va a estar separado del cartílago cuadrangular por el septum membranoso, que igual se puede observar en la imagen de la derecha. Y también lo que vamos a observar van a ser las crestas nasales, tanto maxilar como palatina, que esta la podemos encontrar en la parte superior de la imagen que ustedes ven aquí. Con respecto a la mucosa del tabique nasal, nosotros diríamos que aquí vamos a encontrar un epitelio de tipo respiratorio que va a secretar moco y va a tener un corión muy grueso y también va a estar muy vascularizado. Con respecto, brevemente hablándoles a la irrigación, hay que recordar que el tabique nasal va a estar formado o va a estar irrigado por ambos sistemas carotídeos y la región posterior del tabique y la media también va a estar irrigada por la arteria esfenopalatina y la anteroinferior por la rama facial o rama de la carótida externa. La inervación va a estar dada a nivel sensitivo del tabique por las primeras ramas del nervio trigémino y la sensorial por el nervio olfatorio. Cámbiale, por favor. Con respecto a ya componentes específicos del tabique nasal, vemos la columela que les había mencionado, que técnicamente viene siendo la punta de nuestra nariz. Va a ser un tejido blando que está recubierto de piel, que está anterior al septo cartilaginoso, como les había mencionado, y la forma de este va a depender de los cartílagos alares, que son los que ustedes pueden observar de color naranja en la imagen superior derecha. Y técnicamente de estos va a depender la forma de la punta de nuestra nariz, ya sea si esta es alzada o un poco respingada o no. Y el septo membranoso, que va a ser el que está detrás de la columela, que va a permitir que en la punta de nuestra nariz... Cámbiale, por favor.
Ahora tenemos el cartílago septal o cartílago cuadrangular, como habrán escuchado su nombre. Este va a estar en su parte superior unido con más cartílago o con los cartílagos superiores y también con el hueso nasal, como pueden observar en la misma imagen que les había presentado anteriormente, perdón. En la parte posterior nosotros vamos a tener la lámina perpendicular del etmoides. En la parte inferior, como les había mencionado, o posterior inferior, el vómer. En la parte anteroinferior vamos a encontrar la espina nasal anterior, que les pueden observar igual en la imagen. Y en la parte más anterior tenemos el septo membranoso o la columela, que igual les había mencionado. Pásale, por favor. Además de eso, vamos a hablar ahora de lo que sería el hueso vómer, que como vieron forma parte de la parte inferior del tabique nasal. Y este hueso va a ser una lámina ósea vertical y media que se va a extender desde la inferior del cuerpo del esfenoides hasta la sutura palatina media. Y este va a formar la parte posterior del tabique de las cavidades nasales. Este, al igual que los otros huesos, tiene 2 caras y 4 bordes. Las caras de este hueso son planas, como ustedes pueden observar, son verticales y con frecuencia nosotros vamos a ver que se pueden desviar, se pueden ver convexas y cóncavas, y esto pues se podría después solucionar con cirugía. En cuanto a los bordes, vamos a encontrar que en el borde superior encontraremos las reconocibles alas del vómer que pueden observar en la imagen derecha, en la parte superior, y estas dos van a formar un canal que se va a orientar de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, que va a articular con la cresta esfenoidal. En la parte inferior tenemos el borde inferior, que es un borde delgado, y este borde va a entrar en las crestas nasales de las láminas horizontales de los huesos palatinos a nivel de la sutura palatina media. El borde anterior de este hueso va a ser oblicuo y este en su parte superior se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. Y el resto se va a unir al cartílago nasal. En cuanto al borde posterior, vamos a ver que este va a ser un borde delgado, cortante, y va a ser el borde medial de la parte posterior de las cavidades nasales. Y esta parte de aquí, este borde posterior, va a ser quien separe las coanas en la nariz. Y ya, cámbiale por favor. Por otro lado, tenemos a la lámina perpendicular del etmoides que estaba en el tabique nasal en la parte superior. Aquí vamos a encontrar que esta es lo que pueden observar en la imagen, es una estructura cuadrangular y que va a formar la parte superior, como les había mencionado. En su parte anterosuperior vamos a encontrar que se va a articular con el hueso nasal y la cribosa, o va a estar en relación con la lámina cribosa. Por su parte posterior vamos a encontrar que está con el cuerpo del esfenoides, en la parte posterior inferior con el hueso vómer y en la parte anterior inferior, como ya habíamos visto, con el cartílago septal. Cámbiale, porfis. Ya, ahora vamos a otro de los huesos más importantes de la cara también. Tenemos el hueso palatino. Este es un hueso par profundo que va a formar la bóveda palatina, también va a formar parte de la cavidad nasal, la órbita y también lo que es la fosa pterigopalatina, que técnicamente es una estructura en la que confluyen diferentes huesos de la cara y que permite el paso de diferentes nervios y arterias, como la arteria maxilar, por ejemplo. Cámbiale, por favor. Entonces, en este hueso vamos a encontrar que es un hueso que es en forma de L aparentemente. Tenemos que va a tener la lámina perpendicular, que es prácticamente la parte vertical del hueso, y la lámina horizontal, que como su nombre lo indica, es la parte horizontal. Con respecto a la lámina horizontal, vamos a tener que esta va a presentar una cara nasal y una cara palatina. La cara nasal como tal va a formar el piso de la cavidad nasal y la cara palatina va a formar la bóveda del paladar óseo, que incluso la podemos nosotros sentir con nuestra lengua si es que nos lo proponemos. En cuanto al borde medial de esta cara, de esta lámina horizontal, en esta va a articular con el vómer, como les había mencionado previamente. El borde lateral se va a continuar con la lámina perpendicular, es decir, con la parte vertical del hueso. El borde anterior se va a articular con la apófisis palatina de cada maxilar, y el borde posterior va a permitir la inserción del paladar blando y formar la espina nasal posterior. Cámbiale, porfis. En cuanto a la lámina perpendicular, en este caso vamos a ver que esta va a tener 2 caras, una maxilar y una cara nasal. Con respecto a la cara maxilar es un poco compleja, la cual va a presentar 3 zonas, una anterior, una posterior y una medial. En cuanto a la cara anterior, de la cara maxilar, vamos a encontrar que aquí va a haber una tuberosidad, se va a articular con la tuberosidad del maxilar y va a presentar el surco palatino mayor. En la posterior vamos a encontrar que se articula con la apófisis pterigoides. Y en la pared medial vamos a encontrar la fosa pterigopalatina.
En cuanto a la cara nasal, principalmente lo que vamos a encontrar aquí será la cresta etmoidal y la cresta de la concha. Y en cuanto al borde anterior, vamos a ver que se va a cerrar con la parte posterior del hiato maxilar. El borde posterior de esta lámina perpendicular vamos a ver que se articula con la apófisis pterigoides, mientras que el borde inferior va a articular con la apófisis piramidal del palatino y va a formar los conductos palatinos menores. Además, vamos a ver que el borde superior va a presentar esta escotadura pequeña que ustedes ven ahí, que es la escotadura esfenopalatina, que permite el paso principalmente de la arteria esfenopalatina. Pásale, por favor. Ya, además de eso, este hueso va a presentar tres apófisis que son bastante importantes, que las pueden observar en la imagen. Tenemos la piramidal, que está en la parte inferior. Esta va a corresponderse con el borde anterior de la apófisis pterigoides. La orbitaria, que va a tener tres caras, una anterior, una lateral y una medial. Vamos a ver que la anterior se va a presentar o se va a relacionar con la cresta etmoidal, la lateral va a formar la fosa pterigopalatina que igual les mencioné antes, y la cara medial que va a permitir superficies articulares para el maxilar, el esfenoides y el etmoides. Y tenemos la apófisis esfenoidal que va a formar el surco palatino mayor y el techo de la cavidad nasal. Cámbiale, porfis. Y ahora vamos a hablar sobre el hueso mandibular. Este es un hueso impar, es mediano, es móvil y se encuentra en la parte inferior de la cara. Va a tener una forma cóncava hacia atrás, semejante a una herradura, como es su forma característica. Cámbiale, por favor. Para revisar este hueso lo vamos a dividir en cuerpo y rama principalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos del cuerpo, vamos a encontrar que este presenta una cara anterior, en donde vamos a encontrar la sínfisis mentoniana o sínfisis mandibular, que es la unión o la fusión de donde se unieron ambas partes del cuerpo a nivel embrionario. Vamos a encontrar la protuberancia mentoniana, que es la eminencia o donde es el remanente de la sínfisis que les menciono, y el agujero mentoniano a la altura de los dos premolares inferiores que permite el paso de vasos sanguíneos. Cámbiale, por favor. En la cara posterior del cuerpo vamos a encontrar la línea amiloidea que permite que se alojen ciertas glándulas y divide estas dos fosas. En cuanto a las espinas mentonianas, vamos a tener que son 4, son inferiores y superiores, que van a permitir inserción de músculos, especialmente genioideos y genioglossos. Igual en el cuerpo vamos a encontrar bordes, uno superior, uno inferior. En el borde superior lo que nosotros vamos a encontrar son los alvéolos dentarios para que puedan estar ahí los dientes, y en la cámbiale, porfis. No sé si se dañó mi inter. Ya. En cuanto a la cara posterior, igual es lo que les dije, cámbiale, porfis. Ya. En cuanto a las ramas, vamos a ver que tenemos una cara interna y una cara externa. En la cara interna vamos a encontrar crestas rugosas. En esta se va a insertar lo que es el músculo pterigoideo medial. Vamos a encontrar el conducto alveolar inferior, el surco amiloideo y la língula mandibular que permite la inserción del ligamento esfenomandibular. Y en la cara externa simplemente encontramos las crestas rugosas en donde se va a insertar el músculo massetero. Cámbiale, por favor. En cuanto a los bordes de las ramas, vamos a tener que hay un borde anterior en donde vamos a encontrar crestas o labios que permiten la inserción del músculo temporal, la cresta buccinatriz que permite la inserción del músculo buccinador. En la parte posterior, en el borde posterior, vamos a encontrar que este se va a relacionar con la glándula parótida. A nivel del borde inferior vamos a encontrar el gonión, el ángulo mandibular. Y en el borde superior vamos a encontrar dos apófisis, la condilar posterior y la coronoides anterior, que se van a separar por esta escotadura que ustedes ven ahí, que es la escotadura sigmoidea. Véale, porfis. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar del hueso maxilar. Bueno, vamos a tener dos huesos maxilares, un derecho y un izquierdo, y estos van a ser los huesos maxilares más grandes de la cara, o sea, los huesos inmóviles más grandes de la cara. Estos van a ser muy importantes porque van a tener articulación con casi todos los huesos faciales y en general con el cráneo. Y estos van a tener una vista lateral, medial, una vista frontal y una vista inferior, y se van a hallar unidos sólidamente en la línea media por debajo del
del tabique nasal. Te pido el control, por favor, Andrés. Ya pueden ver mi punto, la verdad. Entonces va a estar unido por debajo del tabique nasal. El hueso maxilar va a ser muy importante también porque nos va a ayudar a formar las 3 cavidades que vamos a encontrar a nivel de la cara, que va a ser la cavidad bucal, la cavidad nasal y la cavidad orbitaria. Entonces aquí vamos a tener las partes más importantes del hueso maxilar, que va a ser la apófisis cigomática, la apófisis que va a estar articulado con el hueso cigomático, la apófisis frontal, el agujero infraorbitario, la apófisis alveolar y la espina nasal anterior, que va a ser donde se van a unir los dos huesos maxilares. En cuanto a las articulaciones del hueso maxilar, cada maxilar va a estar articulado con 2 huesos craneales, con el frontal y con el etmoides. Aquí tenemos el hueso maxilar y va a estar articulado con el etmoides y con el frontal y con 7 huesos faciales, con el malar, con el unguis, con el nasal, con el palatino, con el vómer y con su otro maxilar, que bueno, más adelante van a ver de mejor manera. En cuanto a las vistas, en cuanto a la vista, vamos a tener una vista frontal, que es lo más importante. Vamos a tener las apófisis, la frontal, la piramidal y la alveolar. Y bueno, aquí tenemos donde se puede ver los senos maxilares que van a estar dentro del hueso maxilar. En cuanto a la vista medial, esta se va a dividir en 2 partes por la apófisis palatina, que es esta de aquí. Esta apófisis palatina la divide la vista medial en una porción suprapalatina y en una porción infrapalatina. La suprapalatina va a presentar un amplio orificio que va a ser el hiato maxilar, y aquí vamos a tener el seno maxilar, que eso vamos a ver en radiografías, que va a ser importante principalmente para la sinusitis. Delante de esto vamos a tener el surco lacrimal, tenemos aquí la cara nasal del maxilar y la apófisis frontal del maxilar. Tenemos la espina nasal anterior, que es aquí donde va a articularse con el otro maxilar. Y bueno, aquí tenemos la articulación con el hueso palatino. En cuanto a la vista lateral, aquí importante mencionar que tenemos el cuerpo y las apófisis. La apófisis cigomática, la apófisis frontal, la nasal anterior, la apófisis alveolar y el acantión, que va a ser la base de la espina nasal anterior que se va a formar con la articulación de los 2 huesos maxilares. Y en una vista inferior, esta vista inferior va a estar formada por las 2 apófisis palatinas. Y aquí vamos, y esta es cuando hay algún problema, aquí donde se da lo del paladar hendido. Entonces vamos a tener aquí los surcos palatinos, la sutura palatina media, el conducto incisivo y la sutura palatina transversa. Y bueno, aquí podemos ver la apófisis cigomática. En cuanto al hueso malar, este se va a localizar por fuera de la apófisis piramidal de cada maxilar. Y bueno, me olvidaba mencionarles que el hueso malar también se le conoce como cigomático. Y este va a formar las prominencias de las mejillas y van a componer la porción inferoexterna de las órbitas, que igual eso ya lo voy a hablar más adelante. El hueso malar se va a articular con 3 huesos craneales, que va a ser el frontal, el esfenoides y el temporal, y con el hueso facial y con el hueso maxilar. Entonces vamos a tener una cara externa y una cara interna. La cara externa, esta va a estar orientada hacia adelante, va a ser suave y convexa, y va a contener el foramen cigomático facial. Por aquí van a pasar arterias, venas y nervios. Y aquí también se va a dar lo que es la inserción de los músculos cigomáticos mayor y menor. Entonces aquí lo más importante de la cara externa es la apófisis frontal, que va a estar articulado con el hueso frontal, el borde orbitario, que va a formar la cavidad orbitaria, la articulación con el maxilar, que va a ser toda esta parte, y la apófisis temporal. Y en cuanto a la cara interna, vamos a tener vamos a tener aquí la apófisis frontal, el borde orbitario, y aquí va a formar la cara orbitaria. Tenemos el foramen cigomático temporal, tenemos la apófisis temporal, y aquí la articulación con el maxilar. Y bueno, el hueso frontal, que ya fue mencionado
en la primera exposición, que solo lo más importante de aquí es centrarnos en lo que va a formar la cavidad orbitaria. Entonces, mencionando un poco o sea, las partes desde el arco superciliar, vamos a tener la escotadura supraorbitaria medial, que va a ser esta, la cara orbitaria de la porción orbitaria, el agujero supraorbitario lateral, el borde supraorbitario y la apófisis cigomática. Y la cresta lateral. En una vista inferior vamos a tener el arco superciliar, la espina troclear, el reborde supraorbitario, que va a ser este, la escotadura etmoidal y las vías etmoidales, que igual esto no es lo que nos importa en esta exposición, y la apófisis cigomática. Ya, bueno, en cuanto a cavidades de la cara, vamos a tener que las cavidades de la cara, o sea, vamos a tener 14 huesos faciales que van a ayudar a formar las 3 cavidades que antes les mencioné, la cavidad nasal, la cavidad orbitaria y la cavidad bucal. En cuanto a la cavidad orbitaria, esta va a estar compuesta por 7 huesos. Vamos a tener el frontal, el esfenoides, el etmoides, y que estos van a ser huesos craneales, y huesos faciales que va a ser el maxilar, el malar, el unguis y el palatino. Entonces, esta cavidad orbitaria va a tener una forma o sea, una forma conoide. La podemos ver aquí. Entonces vamos a tener que va a estar formado por la base o sea, y por un vértice. Entonces, en la base va a estar formado por 3 huesos principalmente. Por el maxilar, que está aquí, por el malar o palatino y por el frontal. Entonces estos van a formar la base y luego como un cono, o sea, se va a proyectar hacia su vértice, vamos a tener luego como un recorrido, que es aquí donde se van a formar vamos a tener 2 caras o 2 paredes, una pared interna y una pared externa. Vamos a tener un techo y un suelo. Ya, el techo va a estar formado por el hueso frontal principalmente. Eh, el suelo va a estar formado por el hueso maxilar y por el malar. Vamos a tener que la pared va a estar formado por el esfenoides, o sea, la pared externa, y por parte del palatino, perdón, y por parte del maxilar. Y la cara interna va a estar formado por el hueso maxilar y por el unguis y por el etmoides. Y vamos a tener aquí los orificios posteriores, los orificios posteriores de la cavidad orbital. Entonces vamos a tener el orificio óptico, que va a ser una pequeña abertura del hueso esfenoides y por aquí va a pasar el nervio óptico. Vamos a tener la fisura orbitaria superior, que va a ser todo o sea, este agujero, que va a ser una hendidura entre las alas mayores y menores del esfenoides. Y por aquí van a pasar 4 nervios craneales primarios, para craneal 3, 4, 5 y 6. Vamos a tener la fisura orbitaria inferior, que esta va a estar localizada entre el maxilar y el hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. Y por aquí va a pasar una rama del nervio trigémino. Y aquí tenemos o sea, un cráneo real donde podemos ver todo lo que les mencioné, los agujeros y los huesos. Entonces, aquí tenemos el hueso frontal, formado, o sea, que va a estar formando la placa orbitaria. Esta va a ser el hueso esfenoides. Tenemos el hueso palatino, que solo es esta parte de aquí. El hueso cigomático, que es esto, o sea, que está formando la órbita. El hueso maxilar, que es todo lo que está aquí, que igual está formando la órbita. El hueso etmoides y el hueso unguis. Ya, Andy, te voy a solicitar el control, por favor. Ya, vamos a continuar con la siguiente cavidad, que es la cavidad nasal. Bueno, esta se va a dividir o se encuentra dividida en 2 compartimentos laterales, de los cuales van a estar separados por el tabique nasal. Además, como ustedes ven aquí en la imagen, ay, no me sale. Andy, ¿me puedes aceptar, por favor? Me sale esperando aprobación. Vuelve a poner. Ya, a ver ahorita.
¿No? No me deja aceptar. O sí, espérame un ratito porque sigue esperando. O si no, tal vez como que puedes poner dar control y me das a mí, por favor. Te vuelvo a solicitar. No, ya te voy a dar. Ya ¿Ya leí. te Ya, ya, salió? ya. Sí, un segundo. Sí, ya se ve mi mouse. Ya. Entonces les vuelvo a repetir. Entonces, la cavidad nasal va a estar dividida en dos compartimentos laterales, los cuales van a estar separados en la mitad por el tabique nasal. Además, es importante porque esta cavidad nasal se va a comunicar, como ustedes ven en el gráfico, en la parte anterior a través de los orificios nasales, que nosotros ya conocemos. Entonces, por aquí es la primera comunicación que tiene, pero también tiene una comunicación en la parte posterior a través, en la parte posterior con la nasofaringe, pero eso se va a comunicar a través de las coanas. Entonces, tanto las cavidades nasales como el tabique nasal se encuentran revestidas por mucosa y están vascularizados por ramas de la arteria facial, maxilar y oftálmica. Pásale, por favor. Entonces, al igual que vimos que en la cavidad orbitaria habían como límites o que estaban limitadas por diferentes cavidades, igual existen límites en la cavidad nasal. Entonces, el techo va a estar formado por los huesos nasales, el hueso frontal, el etmoides y el esfenoides. El piso va a estar delimitado por el hueso maxilar y el palatino. La parte medial va a estar delimitada por la placa perpendicular del hueso etmoides, también del hueso Böhmer y el cartílago septal, y la parte lateral va a estar formada principalmente por los cornetes nasales superior, medio e inferior. Pásale, por favor. Ahora, vamos a ver algo que nosotros ya vimos un poquito en otorrino, pero es importante mencionar porque en los diferentes métodos de imágenes se van a ver parte de los senos paranasales, parte o la totalidad de los senos paranasales. Entonces, como nosotros sabemos, los senos paranasales van a ser cavidades abiertas dentro de los huesos de la nariz y de la órbita. Estos se van a encontrar revestidos de un epitelio respiratorio, por lo cual se van a encargar particularmente tanto como las funciones del epitelio respiratorio, el calentamiento y la humidificación del aire inspirado, además de drenar el moco en las diferentes cavidades nasales. Entonces existen 4 pares de senos paranasales, como nosotros vemos en la imagen. Tenemos los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales y los senos maxilares, que son los más grandes. Entonces, en esta tomografía nosotros igual podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos los senos etmoidales, los más grandes que van a ser los senos maxilares. Y también tenemos aquí, me falta, bueno, aquí están las otras estructuras, pero les quería mostrar. Pásale a la siguiente, porfis. En la siguiente tengo una RX que se ven todos los senos. Ya, aquí, justo aquí. Entonces aquí tenemos los senos frontales que están formando parte o están en el espacio del hueso frontal. Aquí en amarillo vamos a tener los senos etmoidales. En azulito o morado tenemos los senos esfenoidales, perdón, y los más grandes que van a ser los senos maxilares en color verde. Entonces es importante que nosotros recordemos que existe un proceso que se denomina la neumatización de senos paranasales, sobre todo para los pacientes pediátricos, porque muchas veces se pueden presentar los senos, sobre todo en los primeros meses ya se pueden visualizar por imagen y a veces se suelen confundir con procesos obstructivos o patológicos, pero para eso es importante recordar que hay senos que están presentes y también ausentes al momento del nacimiento. Entonces, tanto el seno maxilar como el etmoidal van a estar presentes al nacimiento y el esfenoidal y el frontal van a estar ausentes. El desarrollo o la neumatización más bien del seno maxilar se culmina aproximadamente a los 15 años y estos senos ya van a poder ser visibles entre los 4 a 5 meses. Recuerden que el maxilar va a ser el seno paranasal más grande, el que más se le va a ver. De ahí tenemos el seno etmoidal, que como les dije, presenta el nacimiento, pero su neumatización va a culminar aproximadamente a los 12 años y por imagen van a ser visibles al primer año, bueno, al 1 año. En cuanto al seno esfenoidal, este va a culminar su neumatización, al igual que el maxilar, a los 15 años y por imagen ya puede ser visible recién a los 4 años. Y el seno frontal, igual, ausente al nacimiento, culmina su neumatización en la adolescencia, que es literal como en las edades de la neumatización de los otros senos, y por imagen puede ser visible en años posteriores, que es de los 6 a los 7 años. Entonces eso no se olvide. Pásale, por favor. Entonces, bueno, continuando vamos a ver la parte que considero una de las más importantes de la expo, que son los métodos de imagen. Entonces, durante los métodos de imagen vamos a ver
todos los anteriores que hemos visto, o sea, radiografía, tomografía, resonancia, y también aquí vamos a ver la ecografía ocular. Entonces, la radiografía va a ser un método que resulta muy útil, muy práctico, que muchas veces se utiliza como primera opción ante sospecha de lesiones o fracturas a nivel de los huesos del cráneo y de la cara, sobre todo de la cara, porque del cráneo ya vimos que para traumatismo la primera opción es la tomografía simple, ¿no es cierto? Entonces, de manera general, para la radiografía no van a existir contraindicaciones absolutas, a más de la que nosotros ya sabemos que es el embarazo. Mujeres que sospechen que están embarazadas o mujeres que ya tengan un embarazo confirmado. Entonces, algunas de las indicaciones más frecuentes para solicitar radiografía va a ser pacientes que se sospeche que tengan sinusitis, traumatismos craneales. Recomendaban que podemos solicitar una radiografía antero-posterior de la cara para pacientes traumatizados postero-anterior de la cara. También, como les dije, las fracturas de la cara, y también existen usos odontológicos que, por ejemplo, la radiografía panorámica que muchos de nosotros nos hemos realizado para visualizar los dientes y también los terceros molares. Cámbiale, por favor. Entonces, aquí nosotros tenemos una radiografía frontal o postero anterior de cráneo. Entonces vamos primero, aquí por ejemplo ya se ven los senos frontales, justo es lo que les decía, como estas cavidades. Entonces aquí está el hueso frontal, también ya vemos la fosa orbitaria que nos mencionó mi compañero. Aquí tenemos el seno más grande que va a ser el seno maxilar. Por aquí tenemos la rama de la mandíbula. Recuerden que de este lado va a ser derecho y de este lado va a ser izquierdo. Entonces, rama mandibular derecha, rama mandibular izquierda. En la parte inferior, en el borde inferior, el ángulo de la mandíbula, también la sínfisis mentoniana, diferentes procesos alveolares, el tabique nasal, y bueno, esos son los más importantes. Pásale, por favor. Ya, aquí en cambio tenemos una RX lateral. Bueno, aquí lo que va a predominar, como ustedes ven, así a simple vista van a ser los huesos del cráneo, o sea, el hueso frontal. Aquí sí se puede visualizar como es lateral, pues el hueso parietal, y en la parte posterior el hueso occipital. Pero retomando como un poco lo de nuestra expo, entonces aquí el seno maxilar es lo que más se podría ver, y el ángulo, bueno, no tanto la rama de la mandíbula, pero sí el ángulo de la mandíbula, y por acá adelante la sínfisis mentoniana. Pásale, por favor. Esta proyección también nos sirve para valorar el seno frontal, ¿sí? Que en ocasiones no son tan evidentes en las proyecciones que sean en Vater o Cadwell, sobre todo Cadwell, que es más específica para los senos frontales y etmoidales. Entonces, el complemento ideal es esta placa o la proyección lateral. Sigamos. Ya, Doc. Ya. Entonces, bueno, vamos ahorita a ver diferentes proyecciones, pero recordando que estamos en la radiografía. Entonces, vamos a ver, como ahorita dijo la Doc, la posición de Waters, o también denominada mentonazoplaca, que es como ustedes ven en la imagen. Ya les vamos a hablar de las indicaciones y les vamos a mostrar más fotos. También la posición de Cadwell. Estas dos se solicitan en realidad con mayor frecuencia. También la radiografía lateral, como la que reconocimos las partes en la anterior, y aquí están justo como se tendrían que visualizar, ¿ya? Pásale, por favor. Entonces empezaríamos con Caldwell. Esta es una radiografía postero anterior de senos paranasales, como su nombre lo indica. Sería la principal indicación. Y para poder nosotros poder tener esta proyección, lo que hay que hacer es tratar de ponerle al paciente de manera resumida, como ustedes pueden ver en la imagen, es decir, alineando su plano sagital con la línea media de la mesa, de manera que nosotros tenemos la línea órbito-meatal, quiere decir que quede la línea en relación con la órbita a unos 15 grados aproximadamente. Entonces, en esta proyección lo que nosotros vamos a ver principalmente va a ser los senos frontales y los etmoidales, y los vamos a localizar, o lo que tenemos que localizar para poder observarlos va a ser el peñasco del hueso temporal o el piso de la órbita y la lámina perpendicular del etmoides, y lo vamos a comprobar viendo la imagen. Cámbiale, porfis. No le cambie un ratito, por favor. Miren que esta placa también se la llamaba frontonasoplaca. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en la imagen que nos ha puesto la compañera, la frente y la nariz están siendo pegadas al chasis, ¿no? Eso es lo que nosotros conseguimos haciendo esta imagen o inclinando el tubo para que sean más evidentes los senos frontales y los etmoidales. Sigamos. Ya, ahora sí cámbiale, porfis. Entonces, como podemos ver aquí, vamos a identificar en esta imagen, tenemos cómo se vería la
la placa en la posición de Cadwell o la proyección de Cadwell y vamos aquí precisamente los senos frontales, como ustedes pueden ver con las flechitas, aquí está un poco más fácil de identificar. Y como nos decía, para nosotros poder identificar, primero tenemos que encontrar el borde de la órbita, que estaría en la parte de acá en la derecha. Y también tenemos los senos maxilares. Como pueden ver, se puede observar. Igual hay otras estructuras que podemos encontrar, como la espina nasal anterior y el tabique nasal óseo, que se correspondería con lo que les había mencionado, la lámina perpendicular del etmoides. Eso entonces, cámbiale por favor. Si nos damos cuenta en esta proyección de Cadwell, los bordes o el reborde orbitario superior es muy evidente, ¿sí? Lo que vamos a ver en comparación con la de Batters que nos van a presentar en este momento. Sigamos. Primero está tonto, pero sí está más adelante la de Waters. Ya, entonces, bueno, en este caso vamos a ver la radiografía de Town. En esta vamos a ver principalmente la parte posterior de nuestro cráneo. Se suele indicar más cuando se sospecha de fracturas a nivel occipital o también cuando nosotros pensamos que existe algún tipo de alteración a nivel de la apófisis condilia de la mandíbula. En este caso, como pueden observar, este paciente está acostado, es decir, le ponemos la base del cráneo sobre la mesa y se trata de encajar lo que sería la barbilla llevando la línea, igual es la órbita omeatal perpendicular al receptor de la imagen. En este caso se va a formar un ángulo de 7 grados, como el que en el otro caso tenemos de 15, en este caso es de 7. Y cámbiale, por fin, para mejor entender con la proyección para que se vea más claro. Entonces, en este, como vemos, estamos viendo como que de atrás hacia adelante, y lo que vamos a ver principalmente aquí va a ser los senos maxilares, que se pueden observar, se ven bastante grandes. Tenemos también el borde orbitario inferior, y también se supone que se pueden ver los senos frontales, pero realmente en esta yo no lo logro identificar. Ya. O sea, no se los ve tan claros, ¿no? Pero si nos acordamos dónde está el hueso frontal y ubicamos las celdillas etmoidales en la parte superior y en los senos frontales. Esta visualización de los senos también depende de muchos factores, de la edad, del tipo de neumatización que tenga cada paciente. No todos se los va a ver en la mayor amplitud. Otros uno se los ve así muy extensos, otros más pequeños, o el otro, una veces uno es más pequeño que el otro. Entonces depende de todas estas, ¿cómo se llama? Configuraciones anatómicas de cada paciente. Igual, miren aquí cómo, si me pueden dar señalando en el maxilar inferior, por favor. Nico, por fin señálale. No se mueve el mouse. Sí se está moviendo. Ahí, gracias. Entonces, esta también es una... Ah, ya. Sí, es que creo que es mi internet. Entonces, esta proyección también tenemos una buena visualización del maxilar inferior. Entonces, cuando tenemos la posibilidad o la impresión diagnóstica de una fractura de este hueso, pues también podemos utilizar esta proyección de Town. Sigamos. Ya, bueno, lo importante también en esta proyección de Town es que nosotros, para poder ver que esté bien ubicada, lo que vamos a tratar de ubicar es que en el plano sagital podamos ver que en ambos lados estén en igual distancia entre ambos lados. Por ejemplo, en este caso encontramos la lámina perpendicular del etmoides, lo podemos ver en el centro. Entonces, la idea es que para que nosotros nos ubiquemos bien, ambos mitades tienen que estar del mismo tamaño. Y de igual manera, en lo que respecta al borde orbitario externo con el borde orbitario del cráneo, como ustedes pueden ver aquí, hay una parte un poco más radiolúcida. Estos bordes deben estar más o menos simétricos. Y de igual manera, los bordes petrosos por debajo de los senos maxilares tienen que estar a la misma altura para nosotros tratar de identificar que esta proyección esté correctamente tomada. Cámbiale, por favor. Ya, ahora sí vamos a hablar de Waters. Esta es la mencionan también como occipito, naso, placa, que es la proyección de Waters. En cambio, esta la vimos como la proyección de elección para lo que sería el estudio de los senos paranasales. Como pueden observar, el paciente lo tenemos que colocar con su mentón y nariz contra la película. Bueno, en realidad aquí es más el mentón.
y tratando de que la línea de la mandíbula sea perpendicular con el plano del receptor de la imagen. En este caso, la línea órbito-metal va a tener que formar un ángulo de 37 grados con lo que sería la mesa para poder nosotros realizar correctamente la proyección. Cámbiale, por favor. Aquí, como les decía, si bien la de Cadwell también se le llamaba frontonasoplaca, en esta se la llamaba mentonasoplaca. Entonces, como vemos, el mentón es el que se está apoyando, al igual que la nariz, hacia la película, y esto nos va a permitir una mejor definición, sobre todo de los senos maxilares. Recordemos, Batters es para visualización más específicamente de senos maxilares, y el reborde orbitario, que es lo que mencionábamos, que en la de Cadwell no se lo veía tan bien ni en su totalidad, pero la de Cadwell en cambio nos permite la visualización de los senos frontales y etmoidales. Sigamos, por favor. Ok. Frente a la sospecha de algún tipo de fractura, sobre todo a nivel mandibular, y por eso, y también a nivel del hueso maxilar, por eso menciona a las fracturas de Lefort. Como pueden observar en la imagen, se ve claramente los arcos cigomáticos, las apófisis del maxilar, las apófisis coronoides, aparte de los senos maxilares, y de igual manera, igual podemos observar estructuras óseas como el tabique nasal óseo, y también se puede observar muy bien el reborde de la órbita, como decía la doctora, y precisamente por esto es que también se puede observar si es que existe la presencia de cuerpos extraños en el ojo. Entonces, en este caso, para que podamos realizar correctamente la proyección, el cuello de nuestro paciente tenía que presentar una extensión correcta, y esto se va a poder manifestar mediante la presencia de los bordes petrosos donde se encuentran las flechitas. Estas estructuras tienen que estar como que debajo de los senos maxilares a la misma altura, y de esta manera podríamos comprobar que la proyección está correctamente tomada. Justo en las flechitas son los bordes petrosos. Cámbiale, porfis. Ya. Ahora le puse esta de aquí, que es para los huesos faciales en general. Esta es una proyección parieto-acanteal modificada. Es de Waters igual, pero es un Waters modificado. Y en este caso, lo que se realizaba o se buscaba es tratar de mostrar más fracturas a nivel orbitario o en algunas de tipo de estallido. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que, como anteriormente vimos, de igual manera, como pueden observar, el mentón de nuestro paciente está pegado a la mesa, que es lo más importante con respecto a esta. Y se vería de la siguiente manera. Cámbiale, por favor. En este caso, lo que nosotros vemos serían más los suelos orbitarios. Es como que le realizó un zoom, por decirlo de esta manera, a lo que sería el suelo orbitario y a la parte también de los senos maxilares. Es una foto un poco más cercana, por así decirlo. De igual manera, aquí lo que nos va a permitir identificar correctamente lo que sería la proyección serían los bordes petrosos, como ustedes pueden. Y se encuentra a la mitad inferior de los senos Dani, maxilares. no se te escuchó después de bordes petrosos. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Solo te dije que le señales. Ya, igual lo que se ve aquí es más en los senos maxilares, pero se puede observar fracturas un poco de estallido o con minutas de alguno de los huesos que se encuentran en la parte superior, como podría ser a nivel del hueso cigomático, por ejemplo, o tal vez la presencia de algún proceso neoplásico. También a nivel de la órbita, que como ven se ve un poco más cerca que el anterior Waters que habíamos visto. Eso sería con esta. Cámbiale, por favor. Ya, ahora vamos a ver algunas proyecciones que están destinadas específicamente a lo que sería la mandíbula, ya que es muy común en los tipos de fracturas mandibulares. En este caso tenemos esta proyección axiolateral oblicua, que en general va a estar destinada a nosotros observar las mandíbulas de los pacientes. En este caso se está indicando más cuando existen fracturas, procesos neoplásicos, justo a nivel de la mandíbula, y en este caso la recomendación en general es que se tomen a ambos lados, o sea, a ambos lados de la mandíbula para poder comparar. Entonces, la técnica en este caso va a ser colocarle a nuestro paciente en posición lateral, como pueden observar claramente en las imágenes, y en este caso, si es que el paciente lo permite, ante su lesión, mantener la boca cerrada y que tenga el cuello extendido.
Y aquí hay que tomar en cuenta que la rotación del cuello va a permitirnos observar diferentes zonas del hueso mandibular. Por ejemplo, la rotación a 30 grados nos va a dejar ver mejor el cuerpo de la mandíbula, a 45 el mentón como tal, y en la otra nos va a dejar ver las ramas. Cámbiale, por favor, para ver la imagen, cómo se ve. Como pueden ver, da una vista totalmente lateral, en donde las principales estructuras anatómicas que vamos a encontrar va a ser la apófisis condyle del cuerpo, en este caso, como es la rama derecha. Entonces son las tres estructuras principales, y como vimos, depende de la angulación, nos vamos a enfocar en cada una de ellas de mejor manera. Y lo que hacemos es, para tomar de lado y lado, es lo que nos ayuda a evitar la superposición de la otra parte, o sea, del lado contralateral de la mandíbula. Ese sería el lateral. Cámbiale, por favor. Aquí tenemos la posterior anterior o posterior anterior axial de la mandíbula. De igual manera, está enfocada a tratar de demostrarnos procesos neoplásicos, inflamatorios y fracturas de mandíbula. Más larga o elongada de las apófisis condyles. Entonces, en este caso, el paciente tiene que poner frente a nariz sobre la mesa, como pueden observar en la imagen, tratando de encajar la boca también con la mesa y alineando su plano medio sagital con la línea media de la mesa para que se pueda salir bien la proyección. Dejemos ver la imagen, por favor, cámbiale. Ya, en este caso tenemos aquí, de igual manera, vamos a encontrar diferentes estructuras, pero lo principal es que en esta imagen se ve claramente la fractura, como ustedes pueden ver en la flecha en la parte izquierda, Nico, si es que la logras identificar, casi en el ángulo mandibular de la imagen izquierda, pero es el lado derecho de la mandíbula. Ya, entonces, como vemos, tenemos varias estructuras óseas, pero lo que más resalta es la mandíbula, sobre todo las ramas de ambos lados y la porción lateral de cada cuerpo. Se identifica claramente el ángulo de la mandíbula, como pueden observar, y es precisamente por esto que observamos la fractura en esta imagen. Pero de igual manera, ustedes pueden observar que se ve la órbita también. Si es que nosotros vemos de igual manera ambas ramas, nosotros diríamos que no hay una rotación en nuestro paciente, es decir, que se tomó la proyección de manera correcta, que sería lo más importante para poder identificar esta proyección. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos una proyección oblicua lateral y esta es denominada el método del laúd modificado. En este caso, lo que se trata de buscar es la relación de la amplitud y el movimiento del cóndilo de nuestras mandíbulas y en general de la fosa temporomandibular, es decir, esta trata de ver de mejor manera lo que sería la articulación. En este caso, esta se puede realizar tanto con la boca abierta como con la boca cerrada para realizar una comparación. Entonces, nuestro paciente tiene que estar, como ustedes pueden ver, boca abajo con la cabeza girada hacia el lado del lado de la mandíbula que nosotros vamos a evaluar. Y desde esta posición lateral, lo que tiene que realizarse es una angulación o una rotación de 15 grados de la cara para nosotros poder tomar la proyección correctamente. Cámbiale para poder ver cómo se ve esta proyección. Ya, entonces esta se ve un poco más, es más difícil de identificar, sin embargo, si ustedes van a la parte inferior, bueno, yo me ubiqué así, encontramos más o menos lo que sería la posición del ángulo, Nico, si es que puedes señalar, y si subimos encontraríamos el cóndilo derecho. Y en la parte más central, en esta parte un poco más radiolúcida, estaría la parte de la articulación temporomandibular, eso significan las siglas ATM. Entonces, en este caso es la articulación temporomandibular derecha. Ahora, cuando nosotros tomamos la proyección con la boca cerrada, lo que nosotros vamos a ver es que el cóndilo va a estar en esta fosa mandibular, es decir, no estaría la parte radiolúcida. Y cuando está la boca abierta, pues el cóndilo se va a desplazar hacia el borde anterior de la fosa mandibular y es decir, se le vería dentro de la zona de la articulación temporomandibular. Entonces, como podemos ver, esta técnicamente está enfocada a observar la articulación como tal. Cámbiale, por favor. Y aquí tenemos otra axiolateral, porque como les mencioné, hay varias que están orientadas a la mandíbula, y en cambio este es el método de Schuller. Igual, este tiene el mismo enfoque, la misma intención que el anterior que vimos, y en este caso igual el paciente se encuentra boca abajo, con la cara hacia el lado que nosotros queremos evaluar la mandíbula, y de igual manera se toma con la boca abierta o la boca cerrada.
pero en este caso no se realiza esa rotación de 15 grados como les había mencionado, sino que en este caso la rotación es de alrededor de 25 o 30 grados. Cámbiale, por favor. Ya. En este caso, de igual manera, lo que se ve, como ven aquí, es un poco más difícil de identificar, pero de igual manera encontramos la fosa temporomandibular, en este caso es del lado izquierdo, vemos el cóndilo izquierdo, y en este caso podemos distinguir fácilmente lo que sería el borde orbitario lateral, es esta pequeña curva radiolúcida que ustedes ven en la imagen. Lo que vemos es, como les indicaba, la articulación temporomandibular está más cercana al receptor de la imagen. En su caso se podría identificar lo que sería alguna dislocación de esta parte, y con la boca cerrada y la boca abierta de igual manera lo que vamos a ver es la variación entre la posición del cóndilo de la mandíbula. Cámbiale, porfis. Ya bueno, en cuanto a la proyección submento-vértex, esta proyección nosotros la vamos a obtener haciendo, haciendo que la cabeza del paciente quede inclinada hacia atrás, así, de modo que el vértice de la cabeza, que es el vértex, se va a poner en contacto con con la mesa, también denominada buqui vertical, y se dirige el rayo central por debajo del mentón. En esta posición se va a dar que los senos esfenoidales localizados centralmente van a estar por delante de la apertura del orificio occipital. También las celdillas aéreas etmoideales se van a extender a cada lado del tabique nasal. La mandíbula y los dientes se van a superponer a los senos maxilares y vamos nosotros a poder evaluar los senos maxilares. Y también vamos a poder ver las porciones mastoides que tienen que estar llenas de aire. Y la porción petrosa que tiene que ser densa. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo de una proyección submento-vértex y es todo lo que vamos a poder evaluar. Entonces aquí en este círculo va a ser el orificio oval del esfenoides. Acá tenemos el orificio espinoso del esfenoides. Tenemos el orificio occipital, que eso se puede ver de una manera fácil. Tenemos la pirámide petrosa del hueso temporal y la porción mastoide del hueso temporal. Tenemos el seno esfenoidal, que está esta parte. Les estoy intentando delimitar de la mejor manera posible para que se puedan entender dónde está. Tenemos el cóndilo de la mandíbula, que es esto. Vamos a tener el borde posterior del hueso palatino, que está aquí y aquí. Vamos a tener el vómer y los senos etmoidales, que va a ser, que van a ser estos de aquí. Y los senos maxilares. Entonces aquí tenemos el derecho y el izquierdo. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para la radiografía submento-vértex? Es que, las indicaciones van a ser lesiones expansivas o destructivas que van a afectar el paladar, la región pterigoidea o la base del cráneo. También la evaluación de los arcos cigomáticos, evaluación del seno esfenoidal y los senos etmoidales, la evaluación de la pared lateral del seno maxilar y también la evaluación de espesor de la parte posterior de la mandíbula. Entonces aquí podemos ver que en esta proyección nosotros podríamos evaluar el arco cigomático en el caso de que haya alguna fractura y, se pierde la continuidad del arco cigomático. Entonces esta parte de aquí, más que nada se pide para ese tipo de lesiones. Aquí tenemos el hueso cigomático y el hueso temporal. Y la sínfisis mandibular que va a estar sobre el hueso frontal. En esta proyección se ve muy evidente. Regresémosle, por favor. Ya, Doc, ya No sé si ya... Sí. Ahí. Es muy evidente la visualización de los arcos cigomáticos, ¿no? Sí, por favor, si le señala el del lado derecho y el del lado izquierdo, de manera que cuando tenemos la sospecha de una fractura del arco cigomático, pues esta sería una proyección ideal. Sigamos. Listo.
Ya. También vamos a tener lo que es la proyección submento-vértex, que esta es de mandíbula. Entonces esta se va, o sea, la indicación principal va a ser en fracturas de mandíbula o en procesos neoplásicos inflamatorios de la mandíbula. Y aquí tenemos, o sea, podemos ver cómo está la mandíbula, la apófisis coronoides, el mentón y la sínfisis mandibular, las pirámides petrosas y la apófisis condyle. Que bueno, eso ya más adelante mi compañera les va a hablar de mandíbula. Y vamos a tener la radiografía huesos, la radiografía que va a estar direccionada para los huesos propios de la nariz. Entonces estos se van a mostrar en las fracturas principalmente de huesos nasales y nosotros vamos a poder evaluar las estructuras nasales de las partes blandas, la sutura frontonasal y la espina nasal anterior. Y es muy importante que cuando nosotros pidamos una radiografía de los huesos de la nariz, pidamos de ambos lados para que nosotros podamos comparar de una mejor manera. Entonces, esta es la técnica. Tenemos que ponerle al paciente sobre la mesa y pues hacerle primero de un lado y luego del otro lado. Entonces aquí tenemos aquí tenemos una imagen normal de los huesos de los huesos nasales. Entonces vemos como, o sea, el recorrido está íntegro en las dos posiciones. Y aquí tenemos una fractura de hueso nasal, que o sea, es muy evidente. Ya, y para finalizar, en cuanto a los métodos de imagen, la radiografía, vamos a ver la radiografía panorámica o también denominada mandibular. Bueno, este tipo de radiografía es muy útil a la hora de evaluar patologías odontológicas o también va a ser muy útil para evaluar fracturas a nivel del hueso mandibular, ya que va a cubrir toda la arcada, las estructuras circundantes, también parte de los huesos faciales, los cóndilos, vamos a visualizar el seno maxilar y también complejos nasales. Entonces, por lo tanto, va a ser importante reconocer las estructuras. Como ustedes pueden ver en la imagen, bueno, el paciente va a encontrarse de pie. Te vuelvo a solicitar el control, Andy, por favor. Bueno, el paciente va a estar de pie y va a tener, como ustedes ven con sus, creo que, ya está, muchas gracias. Entonces, como ustedes ven, con sus manos va a sostener esta parte de aquí, que es bueno, como la parte de abajo del mango. Entonces, eso es importante. Luego el paciente tiene que más o menos, bueno, avanzar un poquito más sus pies hacia adelante. Va a cubrir el mordedor, bueno, el médico o el tecnólogo va a cubrir como, el mordedor es como un palito que lo van a cubrir con una funda, porque el paciente tiene que abrir la boca y morder este mordedor que les digo. Entonces, o la muesca del mordedor, bueno, el paciente va a estar mordiendo y de ahí se van a hacer las diferentes proyecciones. Entonces, pásale, por favor. Entonces, como les dije, como ven, esta es una RX panorámica en la cual podemos ver diversas estructuras, tanto dientes, la mandíbula, las ramas. Por ejemplo, aquí es el cóndilo mandibular que se ve mucho más claro, creo yo, que en relación a las otras imágenes. La rama mandibular, también el borde inferior de la mandíbula, que comprende toda esta parte de aquí. Incluso aquí se puede ver parte del meato auditivo. En la parte de aquí, justo donde están los números 22, bueno, 21, 22, incluso 23, podemos ver los senos maxilares, que si recuerdan les dije que son unos de los más prominentes. Bueno, en la parte de aquí, donde está el número 26, es una parte del hueso illoides. Aquí podemos ver los diferentes dientes, los incisivos, y justo es que, por ejemplo, en odontología aquí podemos ver que se están brotando o están horizontalizados los dientes, los terceros molares. Entonces es lo que se puede visualizar. Y justo lo que yo les digo de lo que muerde, bueno, no se ve aquí, pero hay como un palito que es lo que está mordiendo, es lo que permite esta como, yo podría decir casi separación entre los dientes de la parte superior y también los dientes de la parte inferior. También aquí, por ejemplo, podemos ver el arco del hueso cigomático. También aquí, esta parte de aquí, el número 17, corresponde a una parte de la órbita porque está cortada. Entonces aquí debajo están los senos maxilares que ya les nombré. Entonces, pásale, por favor. Verán, recuerden que esto es como lo normal, como tendríamos que ver. Entonces, dale nomás clic, Andy, por favor. Ya, entonces justo aquí, por ejemplo, ya les voy a hablar de algo que nos dijo la doc
justo en la corrección que tuvimos en la tutoría, que es importante de las fracturas de Lefort. Pero aquí tenemos el caso, bueno, era de un caso clínico de un paciente que tuvo una riña o tuvo una agresión, una riña callejera, y como ustedes pueden ver, el paciente presenta 2 fracturas en la mandíbula. La de aquí, sin embargo, se ve muchísimo porque ven que hay una pérdida como de la continuidad, y aquí también está como una fractura ligera, no ligera, pero una fractura. No sé si pueden visualizar en la parte de aquí. Y bueno, también ya pueden ver como que, no sé si ustedes se dan cuenta en relación al anterior, que la mandíbula está como para un lado. Recuerden que este es el lado derecho y el lado izquierdo, y está como para el lado izquierdo, no está. Pásale un ratito de nuevo a la anterior, Andy, para que más o menos le comparen. Unita más, ya, así. Si se dan cuenta, como que tiene más o menos como el mismo nivel. Y pásale, por favor. Supongo, no decía más del caso, pero supongo que fue después de que le golpearon. Entonces, miren, es como que yo esta como pérdida del nivel o este desnivel. Entonces, igual en este paciente se pueden visualizar las diferentes estructuras dentales, perdón, incluso aquí, por ejemplo, podríamos pensar que son los terceros molares que le están brotando y que no se sacó. Y bueno, esta fractura. Pásale, por favor. Ya, entonces, bueno, algo que importante de lo que nos habló la doc es de las fracturas de Lefort. Esta es como una clasificación de un médico que era de apellido Lefort, por eso es que se llaman así, pero nos van a ayudar a visualizar las fracturas a nivel mandibular. Pero, por ejemplo, algo que tenemos que tener en cuenta es que justo ustedes fíjense en estos colores, ya en el amarillo, en el azulito y en el rosado, porque estas fracturas se clasifican en 3 tipos, 1, 2 y 3. La tercera es la más grave porque aquí existe una separación. Acuérdense en que les dijimos al inicio de la exposición que los huesos como que del cráneo están unidos con los huesos faciales, y justo en ese tipo de fractura es donde se separan los huesos del cráneo y de la cara. Entonces, en la fractura de Lefort tipo 1, que es la que está aquí, vamos a ver que ocurre, o sea, vamos a clasificarla así: cuando está a nivel bilateral de los maxilares superiores, va a haber una línea horizontal, como en el gráfico, que va a pasar por el ápice de los dientes de la arcada superior. Por ejemplo, dice Lefort, que es este médico que les digo que creo, que este tipo de fracturas nosotros podemos ver en pacientes que hayan tenido un choque antero-posterior en el labio superior o en los laterales en la parte inferior de la mandíbula. En esos pacientes nosotros podríamos pensar que vamos a tener una fractura como a este nivel, que va a trazar esta línea horizontal. En cuanto al Lefort tipo 2, va a tener esta forma como piramidal, que como dice aquí su nombre. Esta de aquí se va a extender a través de la columna óseo-nasofrontal, también en la parte medial de la órbita, a través del anillo infraorbitario y a través de la articulación cigomático-maxilar. Aquí, por ejemplo, decía igual Lefort que se puede observar la separación de la parte media de la cara después de un choque que pudo producirse en la parte delantera o inferior. Entonces va a causar esta fractura, que si comparan entre la tipo 1 y la tipo 2, esta de aquí ya es una fractura mucho más extensa y compromete más estructuras óseas que la anterior. Y en la 3, que como ven está muchísimo más grande y que les dije que, o sea, es la separación tanto del cráneo y de la cara, esta de aquí, por ejemplo, las suturas fronto-cigomático maxilar y la frontomaxilar y frontonasal van a estar seccionadas, o sea, como ven en el gráfico. Y aquí, por ejemplo, ¿cuándo podría ocurrir esto? Cuando estamos en traumatismos que son muy graves, que van a llevar, o sea, que ocurren a nivel de los huesos malares o cigomáticos, que van a producir esta separación que les digo, o sea, porque imagínense que tiene que ser full grave para que se separe así. Entonces, es una de las clasificaciones que se podrían utilizar para cuando visualicemos nosotros fracturas mandibulares. Pásale, por favor. Y aquí, por ejemplo, están las 3 unidas. No, la anterior. Y aquí, por ejemplo, están las 3 unidas. La Lefort tipo 1, que tenía como este trazo horizontal. La tipo 2, que tenía el trazo piramidal, que están con las liñitas cortaditas de color verde o celeste. Y la tipo 3, que va a separar tanto los huesos del cráneo con los huesos de la cara. Está así. Ahí sí pasa, Landy, gracias. Ya, bueno, en cuanto a tomografía, como ya varias veces nos han comentado en exposiciones anteriores, la tomografía nos va a dar imágenes más claras de huesos a nivel de cráneo, a nivel de cara, de articulaciones, y vamos a tener diferentes cortes que les vamos a, o sea, poner los 3 cortes que vamos a tener en tomografía. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para la tomografía computarizada de huesos de la cara? Es que o sea, va a ser malformaciones de cráneo
en inflamación, malformaciones o cambios en senos paranasales, traumatismo facial, masas o tumores, pólipos nasales, identificar si hay algún tipo de problema en huesos o articulaciones, como a nivel de la mandíbula, eh, hemorragias, identificar objetos extraños que quizá una radiografía no nos permita por el tipo de objeto y causas de epistaxis repetitivas. Siguiente, por favor, Andy. Ya, en cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener el embarazo y la lactancia, insuficiencia renal, en los estudios con contraste, en alergia al contraste en estudios previos y en prótesis y en general en cualquier dispositivo metálico implantado, porque esto va a producir una interferencia y no vamos a poder tener una imagen clara. Ya, y aquí les hemos puesto imágenes para que ustedes puedan analizar de mejor manera. Tenemos aquí una tomografía computarizada y una vista axial. Entonces, lo que más nos vamos nosotros a fijar es en los, por ejemplo, aquí vamos a tener los huesos de la nariz. Vamos a tener el tabique nasal, que va a ser todo esto de aquí. Vamos a tener las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal, que van a ser estos dos, el derecho y el izquierdo. Vamos a tener la lámina papirácea, que es lo que está alrededor de las celdillas etmoidales. Y aquí vamos a tener o sea, lo que antes hablamos de que tenía la forma de cono. Ya. Ya, aquí tenemos una tomografía computarizada en vista axial. Entonces aquí en esta vista nos va a permitir evaluar los senos maxilares, que vamos a tener el derecho y el izquierdo, y que en el caso de que, o sea, estos como tienen que estar, o sea, por la neumatización van a estar llenos de aire, y en el caso de que haya un proceso ocupativo, esto va a estar, eh, o sea, no va a tener este color. Vamos a tener los arcos cigomáticos, que igual nos va a permitir evaluar en el caso de que haya alguna fractura a nivel del arco Se ven cigomático. hipodensos. Sí, hipodenso, exacto. Ya tenemos el cóndilo mandibular, que es lo que les comentaba de que eso podemos ver en el caso de que haya algún problema de articulación. Y vamos a tener las celdillas mastoides, que esas también van a estar llenas de aire. Y, bueno, aquí también tenemos lo que es el tabique nasal. Y aquí ya no o sea, ya es una parte, o sea, una vista más posterior, porque, o sea, aquí ya no podemos ver los huesos nasales. Y aquí tenemos los cornetes. Este es un corte más inferior, ¿no? Sí, porque recuerden que las celdillas etmoidales, como habíamos visto en la diapositiva anterior, pues están de ubicación más alta. Se ubican el etmoides, se une o se articula con el frontal. Entonces, en cambio, los senos maxilares ya están un poco más amplias y estamos viendo mejor definido el tabique y también los cornetes. Sigamos. Ya. Bueno, hay algo más para, o sea, como que mencionarles bien, porque es muy importante, y lo que la dos dijo es que, o sea, esto normalmente va a estar hipodenso. Cualquier seno que nosotros veamos en tomografía. Y en el caso de que haya un proceso ocupativo como una sinusitis, vamos a nosotros ver isodenso, o sea, porque o sea, va a haber aquí secreciones. Y aquí tenemos una tomografía computarizada en una vista coronal. Entonces aquí podemos evaluar de mejor manera, primero, la apófisis cristagalli. Tenemos las celdillas etmoidales, los cornetes medios, tenemos el tabique nasal, tenemos los cornetes inferiores y vamos a tener los senos maxilares. Y como podemos ver, el seno maxilar derecho
va a estar diferente al seno maxilar izquierdo. Y aquí es lo que les comentaba, aquí ya se ve como isodenso. ¿Por qué? Porque aquí hay un proceso ocupativo, o sea, quizá este paciente tenga sinusitis. Y aquí podemos ver el cigomático y toda la cavidad orbitaria, o sea, por los huesos que antes fueron mencionados. Aquí vemos el frontal y los alvéolos dentarios, que están a este nivel. Y bueno, aquí tenemos otra tomografía computarizada, o sea, en una vista coronal. Vamos a tener aquí el hueso frontal y aquí también podemos evaluar ya el seno frontal, que también si cambia, si está isodenso, pues nos habla de algún proceso inflamatorio. Tenemos el seno maxilar y lo que antes ya les mencioné. Y aquí vamos a tener una vista sagital, que este igual nos va a permitir evaluar principalmente el seno frontal, que va a ser todo esto. En el seno frontal tenemos aquí los huesos de la nariz, que aquí igual podemos ver su integridad. Tenemos las hilillas etmoidales, el seno esfenoidal, tenemos el cornete medio y el cornete inferior, que son el medio y el inferior. Entonces ahora vamos a hablar sobre la resonancia magnética. Dentro de las indicaciones vamos a encontrar principalmente lesiones inflamatorias en la región submaxilar, en la sublingual, quistes, ránulas, lipomas, abscesos, tumores y hemangiomas en general. Lo que vamos a tener como más importante aquí, como ustedes pueden observar dentro de las indicaciones, es que ninguna de ellas se asocia a lesiones óseas y esto tiene que ver principalmente porque la resonancia no está enfocada a este tipo de indicaciones que vamos a ver en los ejemplos. Cámbiale, por favor. Con respecto a las contraindicaciones, pues las absolutas tendremos cosas que ya sabemos, pacientes que tengan dispositivos cardíacos, o aquellos con implantes cocleares, cuerpos metálicos extraños en el ojo o en grandes vasos, prótesis. Y las relativas, pues tendremos la claustrofobia severa, la obesidad mórbida. Por el riesgo de quemadura también se sugiere como las personas que tienen tatuajes extensos. Entonces, a continuación, veamos lo que es los cortes. Cámbiale, por favor. Vamos a ir viendo uno a uno. En este caso tenemos un corte axial. Como pueden observar, hay diferentes, que se puede decir, profundidades. En el último vemos ya la órbita, pero empecemos por el de acá. Es importante mencionarles que la resonancia magnética nos va a permitir observar de mejor manera lo que serían los senos paranasales y específicamente los cortes que vamos a ver están enfocados en eso. Entonces, vamos a ver principalmente en el número 1, se ve bastante hipointenso, perdón. Se ve lo que sería el seno maxilar. Otra zona hipointensa con el número 2 tenemos a la nasofaringe. En el número 3, un poco ya más hiperintenso, tenemos a lo que sería el cornete nasal inferior. Por eso están los numeritos para que lo puedan ver. En el 5 tenemos lo que sería el tabique nasal, si les pueden seguir, está un poquito desviado de hecho. En la parte posterior, en la parte número 6 que tenemos en la imagen del centro, estaría el seno esfenoidal. En el número 7 tenemos el corte nasal medio, como ustedes pueden observar es un poco más isointenso, podríamos decirlo, porque no es tan hiperintenso. También tenemos en el número 8 ya la presencia de las celdillas etmoidales, como ustedes pueden ver ahí, se ve claramente. Y también tenemos en lo que sería el número 9, las celdillas etmoidales igual, por la parte posterior. Eso, cámbiale por favor el siguiente corte. Ya, en este caso ahora tenemos lo que sería un corte coronal. De igual manera lo vamos viendo en diferentes profundidades y nos van a permitir ver los senos paranasales de mejor manera. En el número 1, en el centro, tenemos al seno maxilar. Como pueden ver, en este no hay la presencia de procesos ocupativos. Tenemos igual en la tercera imagen el número 2, lo que sería la nasofaringe, de igual manera está hipointenso. Con el número 3, en la primera imagen de la izquierda, podemos observar el cornete nasal inferior, que tiene un tamaño bastante grande, en un tono un poco más isointenso, como lo podemos observar. Y de igual manera, pues a nivel del número 12 en el centro, tenemos al cornete nasal superior, que es un poco más pequeño comparado con el inferior y con el medio. A nivel del 11 tenemos una estructura bastante importante, que es la crista galli en la parte izquierda. Y esas serían las estructuras más importantes que podemos observar en este corte coronal.
Continúale, por favor. Ya, ahora tenemos el corte sagital. De igual manera en este podemos observar en forma de cono, como ustedes pueden ver, la órbita y a partir de ahí pues vamos viendo otras cavidades. En el número 1, de igual manera, en todos los cortes, como pueden observar, se puede ver ampliamente lo que es el seno maxilar y en ninguno de estos pues presentó algún proceso ocupativo. Tenemos también lo que sería el seno frontal en la 14, en la parte de la imagen derecha, que es una imagen que no vimos previamente, y de igual manera se observa en la del centro. Igual está limpio, no tiene procesos ocupativos. En el número 7, igual podemos observar en el corte sagital lo que sería el cornete nasal medio, y en la parte inferior, pues el cornete nasal inferior. ¿Qué más? También tenemos la presencia del tabique nasal, como era una estructura cartilaginosa, si la podemos observar. Cuando les había mencionado en la resonancia, nosotros no observamos lo que son las estructuras óseas, pero el resto podemos observar. En el número 6, recuerden, teníamos el seno esfenoidal, de igual manera no presenta procesos ocupativos. Y en lo que sería en el número 2, observamos la nasofaringe ya desde una vista que nos permite verla desde arriba hacia abajo. Y eso es lo que se puede observar a nivel de la resonancia. Cámbiale, por favor. Ya, y para finalizar con los métodos de imagen, vamos a hablar un poquito de la ecografía ocular. Bueno, como algunos ya hemos visto, va a ser una técnica o método no invasivo que está disponible en la mayoría de países que cuenten con sobre todo esta imagen lo va a realizar un especialista que es un oftalmólogo. Entonces, por ejemplo, se va a utilizar como un complemento diagnóstico, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tras el examen físico no se puede realizar de manera completa, por ejemplo, porque el paciente presente dolor ocular o periocular, también haya presencia de edema, o también en muchos pacientes existe la imposibilidad de abrir el párpado. Entonces, en este tipo de pacientes se recomienda la ecografía ocular. Otras indicaciones pueden ser, por ejemplo, valorar obviamente la trama ocular, localizar en algunos casos cuerpos extraños, valoración de masas tumorales y tras traumatismos como rupturas o desprendimiento de la retina. Las contraindicaciones para esta imagen, para este método de imagen son raras, pero por ejemplo en pacientes que se sospeche de perforación ocular no se va a recomendar introducir o sea, como que es un lapicito, entonces como ven en la imagen así, introducir este lapicito en pacientes que haya una perforación ocular, también en pacientes que hayan sido sometidos a cirugía ocular reciente. Y cámbiale, por favor. Entonces, solo para que nos ubiquemos un poquito con las imágenes, vamos a ver, las que les voy a presentar son imágenes normales y al final solo les voy a presentar una catarata que en realidad se ve súper clarita. Entonces, solo para que nosotros nos acordemos un poquito de la anatomía del ojo, porque literal así es como lo vamos a ver en las imágenes que les voy a presentar. Entonces, si recuerdan, la esclera va a ser, o la esclera o la esclerótica va a ser la capa más externa que se va a continuar de manera interna con la córnea y va a formar una capa fibrosa que va a proporcionar soporte. También tenemos la uvea o la capa media que va a tener vasos sanguíneos y tejido pigmentado, sobre todo, ¿cuál? El iris. O sea, esa es como la parte principal. De ahí también vamos a tener la retina, que va a ser la capa interna, la cual va a contener las células receptoras sensitivas del ojo y se va a continuar posteriormente con el nervio óptico. Entonces, esto es importante. Entonces, entre la retina y el nervio óptico, porque el nervio óptico sí se puede visualizar en los métodos de imagen. Entonces, en el eco, perdón, pásale, por favor. Entonces, aquí las imágenes que les tengo, como les digo, son normales. Entonces, nos vamos a ubicar igual por los números. Entonces, justo en lo que está el número 1, vamos a tener en esta ecografía ocular el cristalino. En el 2, todo este espacio que ustedes ven aquí va a ser la cámara vítrea. En la parte que está el número 3, vamos a imaginarnos que está la mácula. En la parte de aquí atrás está el nervio óptico, pero tengo una imagen que se ve muchísimo más claro, entonces está el nervio óptico. En la imagen del lado, en nuestro lado derecho, vamos a tener en el número 5 lo que es la cámara anterior. También aquí vamos a tener la esclera, toda esta parte de aquí es la esclera. También está la esclera y la retina, pero este es un poco indistinguible por los colores de la ecografía. Y en el número 7 va a ser ya la parte o la pared posterior. Pásale, por favor. Ya, entonces, bueno, en estas imágenes que ustedes ven aquí le representaron con flechitas de diferentes colores y también con estos asteriscos. Entonces, justo
Lo que está señalando estas flechas de color azul va a ser la cámara anterior del ojo. Lo que está con el asterisco, por si sea, lo que está con el asterisco va a ser la pupila. Imagínense que ahí está la pupila. También lo que está con asteriscos verdes van a ser los cuerpos oculares. Lo que está justo aquí con la letra C va a ser el cristalino. Aquí todo lo que está con flechitas rojas va a constituir la pared posterior del ojo. Y en cambio, en el otro gráfico, justo ustedes, no sé, solo viéndolo así, nosotros ya nos podemos dar cuenta que es el nervio óptico, que se ve como esta prolongación que está posterior al globo ocular, que está con esta flechita amarilla, es el nervio óptico. Y aquí tenemos una ecografía, la que les mencionaba que es patológica. Recuerden que este es del lado derecho y del lado izquierdo. Como ustedes ven, justo donde está señalando la flecha, esta era una paciente femenina como de 63 años, que tenía una catarata que se le vio mediante ecografía ocular. Entonces, justo como condensación que nosotros vemos aquí es la catarata. Entonces, si comparan con el lado, con el globo ocular del lado derecho, sí existe diferencia y también ya se podrían reconocer las diferentes estructuras, como vimos anteriormente. Pásale, por favor. Y listo, Doc. Eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. Como hemos visto en el resumen que nos han dado así muy práctico los compañeros sobre la anatomía de la cara, recordamos que tenemos muchos huesitos que componen esta estructura. Unos son pares, otros son impares, ¿sí? Pero lo que más nos llama la atención es que la mayoría de estos huesos son de tipo neumatizados. Eso que nos ayuda a disminuir el peso que pudiese tener tanto huesito que conforme la cara, y esto haría que la posibilidad de la movilidad de la cabeza sea más difícil. Entonces, como nos han explicado, hay diferentes proyecciones en la radiología convencional. Las que con mayor frecuencia se utilizan, sobre todo en procesos inflamatorios o infecciosos de los senos paranasales, son la de Cadwell, que es más encaminada a ver los senos frontales y etmoidales. La de Batters, que nos ayuda en los también celdillas etmoidales, en los senos maxilares especialmente. Y esta es una de las placas o proyecciones que se solicitan cuando tenemos sospecha de un compromiso de la órbita, porque es la donde se ve mejor todo el contorno orbitario, así como los huesos cigomáticos. En la tomografía, obviamente es lo ideal, pero recordemos que como para procesos inflamatorios, lo ideal es la radiología convencional como estudio de primera elección. También se puede hacer una tomografía como TAC de senos paranasales cuando no tenemos este antecedente o queremos valorar en sí los senos paranasales. Pero si queremos valorar todo el macizo facial, ya sea por alguna patología específica o por trauma, la solicitud del pedido radiológico sería como TAC de SAC. Este es el estudio ideal que nos va a permitir, sobre todo en la ventana ósea, la valoración muy minuciosa de los diferentes componentes o de los diferentes huesos de la cara. Como nos explicaron, la resonancia tiene más especificidad en relación a los tejidos blandos, ¿sí? Y la ecografía ocular, que si bien lo hacen en su mayoría los oftalmólogos, también los radiólogos lo podemos hacer ante la situación de un trauma. Son estudios inocuos que se los puede hacer a pie de cama y sobre todo nos da una información más rápida acerca del compromiso ocular que pueda tener un paciente. Incluso hay unos parámetros que nos pueden ayudar a determinar si existe hipertensión endocraneal en algún caso o algún paciente que tengamos que resolver de forma inmediata esta patología. Entonces, como vemos, la parte ósea de la cara es una serie de huesitos, especialmente a nivel frontonasal y de la órbita. La órbita tiene muchos huesos en su componente óseo para que formen esta forma conal de la órbita, y eso es lo que nosotros necesitamos acordarnos, ver al momento de un trauma o de una lesión, y saber cuál es el hueso que esté comprometido. Bueno, chicos, entonces muchas gracias, les vaya muy bien
y nos estamos reuniendo el día viernes para la presentación de los trabajos individuales. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, Muchas doctora. gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.